Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Ante todo, feliz año 2022. Bueno, vamos a iniciar hoy un tema que está dando muchos quebraderos de cabeza a muchas personas que desde un punto de vista teológico ortodoxo no les gusta demasiado o es un tema un poquito incómodo. Hace unos años leí un artículo, no recuerdo cuál era su autor, sí recuerdo que era un antropólogo y llevaba por título ¿Y si Dios es una serpiente? Y me quedé un poco así, lo leí y me quedé, la verdad, petrificado por los datos que ahí apoyaba su argumento. Fijaos que desde la antropología, que es el estudio de las antiguas culturas, podemos, por supuesto, obtener muchas pistas sobre los orígenes de la humanidad a través de sus diferentes vertientes mitológicas. Cuando vemos que en prácticamente todas las culturas del mundo aparece el símbolo de la serpiente o del reptil, ahí ya podemos empezar a darnos cuenta de que tiene una gran importancia asociada a la creación, a los orígenes del ser humano. Por supuesto, ahí tenemos a Enki y toda esa supuesta hermandad de la serpiente que heredaría su hijo Ningichida. Ningichida, que venía simbolizado por las dos serpientes entrelazadas, que luego la medicina adoptaría como símbolo. Pero fijaos que Ningichida ya es un término que significa el señor del árbol de la vida y está relacionado con el ADN, la doble hélice del ADN, que descubrió, por supuesto, Francis Crick y Watson, y que fueron los primeros en decir que era una obra maestra de ingeniería de tal nivel que para ellos era imposible que esto hubiese sido fruto de algún tipo de evolución azarosa. Parecía más bien un diseño súper inteligente. Más allá de la mitología sumeria, que todo esto está, por supuesto, en esas tablillas cuneiformes y nos explica y también nos ofrece ciertas arquitecturas, dibujos y sellos cilíndricos en donde aparecen estas simbologías de la serpiente. Si nos vamos a lo que es Australia, los famosos aborígenes de Australia, los nativos, ellos desde lo más antiguo, desde lo más ancestral, consideraban que la creación había sido fruto de la madre serpiente arcoíris. Aquí puedes ver una imagen, fuente de toda vida. Si nos vamos a China, nos encontramos con los dos hermanos serpiente, Nua y Fuxi, que también dieron origen a la humanidad y a todas las formas de vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si nos vamos a México, bueno, pues ahí nos encontramos con Quetzalcóatl, el dios serpiente, la serpiente emplumada, que también tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué digo esto? Pues porque vemos en los últimos años una erupción de casuística relacionada con los ovnis, con los aterrizajes y con las abducciones, en el que siempre se señala a los reptilianos como los malos malísimos. Sin embargo, también hay casos que no se dan a conocer de personas a las que yo mismo he entrevistado que han tenido contactos supuestamente con entidades de aspecto reptil y que han tenido una experiencia maravillosamente espiritual, han tenido una revelación y han obtenido una respuesta espiritual a muchas de sus inquietudes en sus vidas. Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Pues que no todo lo vinculado con lo reptiliano es negativo, más aún cuando vemos desde el punto de vista antropológico que hay ahí unas bases que señalan al reptil o a la serpiente como el origen mismo de la humanidad. ¿Acaso son esos los arquitectos que diseñaron este mundo en el que vivimos? Un mundo al que se le llama planeta, pero que todas las pruebas, como ya os he contado en otros vídeos, todas las cuentas que echamos a nivel matemático, numérico, no cuadran. Esos números no cuadran. Parece que vivimos en una estructura perfectamente recta, diseñada, y en una especie de domo, un semicírculo que lo cubre. Y que hay, por supuesto, unos intereses, vamos a decir, centralizados en engañarnos, incluso en el lugar donde vivimos. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién ha diseñado todo esto? ¿Quién nos ha diseñado a nosotros genéticamente para que científicos del nivel de Francis Crick hayan dudado incluso
de que el diseño genético del ser humano haya podido ser fruto azaroso de la casualidad, cuando señalaban que era algo tan perfecto, con un diseño tan imponente, que tenía que haber sido creado por una inteligencia superior. Bueno, el caso es que si nos vamos a todas las costumbres y rituales chamánicos, desde el chamanismo, cualquier antropólogo sabe, cuando entrevista a los chamanes, que experimentan una serie de experiencias que ellos llaman la muerte de la mente para poder acceder a la conciencia. Y a través de ese proceso iniciático, ellos siempre nos cuentan una y otra vez lo mismo. Yo he podido hablar con al menos 2 chamanes y con docenas de personas que han tomado en estos rituales ayahuasca o peyote, psicotrópicos, plantas enteógenas. Lo podemos llamar de muchas formas, pero el caso es que estas personas, desde el chamanismo, describen esas experiencias con la intervención siempre de serpientes. La mayor parte de las veces serpientes entrelazadas. Ayer mismo hablé con un amigo mío que había hecho una toma de ayahuasca y me lo estaba contando. La primera vez que tuvo una experiencia con la ayahuasca, lo primero que le aparecieron no fueron 2 o 3, sino cientos de serpientes pequeñas que se entrelazaban. Y él se sentía en plena comunión con estas entidades, con estas inteligencias. Otro testigo que entrevisté me contó una experiencia también muy parecida, pero esta muchísimo más profunda. Decía que él se sentía como si fuese un polluelo amamantado por la gran madre serpiente. Decía que esa serpiente, en una especie de dimensión paralela en la que él estaba, se le apareció así de frente, abrió la boca a la serpiente y se fusionó dentro de su cabeza, sintiendo una gran explosión de luz, en donde dice que en ese momento lo comprendió todo, comprendió quién era y por qué estaba aquí en esta vida. Y esa serpiente le dio imágenes de sus padres, de sus hermanos, de su familia, de dónde estaba el origen del problema en su vida, cuál había sido la causa de todas las discordias y los conflictos familiares. Esa experiencia supuso para él una auténtica revelación, una catarsis que le ayudó muchísimo a superar sus traumas. Él decía que se sentía, repito, amamantado, apoyado, auspiciado por esa serpiente. Decía que era el conocimiento. Exactamente decía lo mismo que cuentan todos los pueblos antiguos de la Tierra y que conocen perfectamente todos los estudiosos de la antropología, pero con la excepción de que este testigo, este amigo mío que me contó esto, no tenía ni idea, apenas ha leído un libro en su vida. Él no sabe que la serpiente simboliza el conocimiento. Por supuesto, cabe preguntarse qué son estas entidades, qué son estos seres que aparecen en momentos clave, en estados alterados de conciencia, cuando las personas tienen este tipo de encuentros, ¿no? En otro mundo, en otra dimensión, no sabemos dónde, pero no es a nivel físico. Y sin embargo, esto coincide con que también los orígenes mismos de esta realidad física aparecen estos seres también, asociados siempre a la genética, a nuevas formas de creación de vida. ¿Acaso son ellos los responsables de todo esto? Cabe hacerse muchísimas preguntas a este nivel porque los testigos aquí sí que no tengo ninguna duda, porque todos ellos hablan de lo mismo, sea donde sea del mundo. Y en muchos casos totalmente en contra de sus propias convicciones religiosas. La puede tener un budista, la puede tener un islámico, la puede tener un católico o la puede tener un judaísta. Es indiferente. O en la India, que es completamente distinto, siempre aparecen las serpientes. Bueno, ya que estamos hemos citado la India, el Buda muchas veces en la mitología aparece con una gran serpiente, una cobra, detrás de él mientras él está meditando, que le detiene las gotas de lluvia mientras está lloviendo. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con esto. Y, qué casualidad, si nos vamos a la Biblia nos encontramos con el Génesis. ¿Y qué hay en el Génesis? Pues la serpiente del paraíso. 2 personas, supuestamente las 2 primeras que son creadas y que están encerradas en una especie de laboratorio llamado el Edén, el jardín del Edén, y que supuestamente la Biblia muy sutilmente nos quiere dar a entender que son muy felices ahí.
Sin embargo, aparece la serpiente y se cambian y se modifican vamos a decir, las palabras, y presentan a la serpiente como la tentadora, cuando desde lo más ancestral la serpiente no ha sido jamás la tentadora, sino la instructora. Es el instructor, el que guía las pautas para la evolución humana. Sin embargo, en la Biblia, repito, la presenta como la tentadora que incita a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento, la famosa manzana, que no sabemos lo que es la manzana, quizás podríamos, vamos a decir, hacer una interpretación completamente diferente y a lo mejor, más allá de la alegoría simbólica que presenta ese fruto, quizás esa manzana sea como un dispositivo de identificación, como podría ser ahora una tarjeta, para poder acceder a algo, quizás una cápsula, y una vez te metes dentro, esa persona, en ese caso Adán y Eva, entran en contacto con una máquina que quizás les modifica el ADN o les modifica los cromosomas, famosos XY, macho-hembra, y a partir de ese momento se produce la magia de la conciencia. Toman conciencia de sí mismos, ya no son como animales, y cuando, por supuesto, llega Yahvé, le dice: ¿qué estás haciendo? Y Adán se tapa las partes pudientes. Y Yahvé le dice: ¿por qué te tapas? Dice: porque voy desnudo. Y le dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Es que la serpiente nos ha abierto los ojos. Efectivamente, el tema es que la serpiente, cuando le dice a Eva que coma del fruto del árbol del conocimiento, le dice, Eva le dice: no podemos hacerlo porque el Señor nos ha dicho que podemos morir. Entonces la serpiente le responde: es que Él sabe que si coméis de este fruto se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Esto tiene una lectura muy importante para mí, porque significa, por un lado, que se obtiene el conocimiento y la conciencia de sí mismos, empiezan a pensar por sí mismos, a darse cuenta de que están siendo cobayas encerradas en ese laboratorio que es el Edén, en donde probablemente se les están haciendo experimentos de todo tipo. No pueden salir de ahí, son una especie de esclavos que quizás están siendo utilizados como molde básico para luego crear otras entidades, a lo mejor les estaban sacando sangre o vete a saber qué, y aparece la serpiente y los libera. Claro, luego la Biblia utiliza eso y dice: no, es que luego Yahvé, el Señor, los echó del paraíso. Anda, han sido muy malos y han cometido el pecado original. Pues caramba, no sé cuál era peor ese pecado, si seguir ahí sufriendo esa esclavitud encerrados en ese laboratorio viviente. Entonces la serpiente le ofrece esta manzana, que es toda una alegoría de la liberación espiritual y de la autoconciencia. Por eso Adán se tapa las partes, porque ya no es como un animal, piensa por sí mismo y se da cuenta de que tiene órganos reproductivos. Y ahí es cuando Adán y Eva, por supuesto, copulan. Y ahí viene toda la historia de Caín y Abel y la descendencia de estas entidades, de estos seres, los primeros humanos supuestamente. Aquí la pregunta es: ¿existen estas entidades asociadas a la serpiente más allá del plano físico? Son entidades muy avanzadas a nivel espiritual, que son las que ostentan el conocimiento universal. ¿Están implicadas en la propia creación de la vida? Estas son preguntas que debemos hacernos y, por supuesto, puede levantar ampollas a muchas personas que desde un punto de vista teológico, católico, tradicional, pues es un poco difícil de digerir, pero hay que estudiar todas las variantes y, por supuesto, hay que estudiar la historia y la mitología universal. Ahí encontraremos muchas respuestas. Amigos, aquí dejo el enigma. Por supuesto, yo creo que hay algo, no sé el qué, pero hay algo que nos vincula a todos con las serpientes. Espero que os haya gustado este análisis de hoy, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos.